siembra una sospecha de cómo se están haciendo las cosas nuevamente en el gobierno. Y era parte de la explicación que había dado Evelyn Matei respecto de que ella quería ¿Por qué revisar. tenía dudas sobre el acuerdo? Claro, de que Perfecto. efectivamente se hubiese hecho de la manera más eficaz para producir un impacto positivo para las arcas fiscales. Entonces eso lo puso en duda. Fueron bastante enfáticos, fíjate, en señalar que no estaba poniendo en duda los acuerdos comerciales, los No, y tratados. además que en la medida en que estos acuerdos se van firmando, ya no es tan fácil retroceder. Entonces, lo que yo entiendo que desde el comando de Evelyn Matei, que ahora ya está más constituido, dicen es, los tratados, o sea, los acuerdos que se firmen, no vamos a echarlos para atrás. Exacto, es que hay que Pero asegurar está eso. el acuerdo SQM-Codelco va dentro de una estrategia, que es la Estrategia Nacional del Litio, que implica más cosas que el acuerdo es como la joya de la corona de la Estrategia Nacional del Litio. Por eso es tan importante para el gobierno que avance, pero también es muy importante para Codelco, que no es el gobierno, es una empresa pública que tiene su autonomía y su propio como organigrama, pero es muy importante porque le permite a Codelco, que es una empresa cuprífera, entrar al mercado del litio sin hacer, como sin partir de cero, sino que partir de la mano con una empresa que tiene experiencia en todo esto. Entonces, y acá vemos que como que a veces corren paralelo las discusiones políticas con las más técnicas, porque la Fiscalía Nacional Económica, en el fondo, no entra en ninguna de la discusión que estamos teniendo con respecto a lo que piensa Evelyn Matei, sino que lo que está viendo es la Fiscalía Nacional Económica si esto afecta como la libre competencia. Si hay colusión o no. Básicamente ese es el mandato de la Fiscalía Nacional Económica. Y eso es precisamente lo que dice Evelyn Matei. Dice, la Fiscalía Nacional Económica está viendo si hay colusión, si afecta el mercado, si afecta a las otras empresas, la libre competencia, y determina que no les permite seguir avanzando. Pero ella dice, a mí me interesan otros aspectos que van más allá de eso, si beneficia a los intereses de Chile o no este acuerdo. Claro, y precisamente lo que dices tú respecto de que a Codelco le viene bien porque se puede involucrar en otro negocio, los críticos dicen o utilizan ese mismo argumento en contra, diciendo porque una empresa que está dedicada al cobre tiene que aumentar su expertise a otros negocios que no comprende tan bien. Y parte de la crítica además era que los números estaban difíciles en Codelco, por lo tanto, esto también te ayuda. No se dispersen. Claro, eso por un lado. Y en términos de que esto puede ser muy positivo también porque, entre comillas, se arreglan los números. Ahora, cuando uno conversa con Máximo Pacheco, te dice que esto es completamente histórico. O sea, lo que se logró aquí para Chile, dice él, respecto de todo lo que se le pidió económicamente a SQM, es un súper buen deal. Todavía esto no está cerrado, quedan algunos aspectos. Uno, la autorización del regulador chino, que súper importante. Como sabemos, en China no hay tanta separación entre las empresas y el gobierno. Claro, entonces hay dudas porque como Tianqi ha manifestado dudas, que es uno de los accionistas de SQM, bueno, hay como un poco de ripio. Y lo otro es que acá en Chile está pendiente la consulta indígena que lidera Corfo. Que ya nos contaste el otro día en el RATPAC lo compleja que puede llegar a ser. No en específico esta, no sé, o sea, entiendo que esta va avanzando, pero una consulta indígena siempre es un tiene tema. Sus complicaciones. Exactamente. Y lo otro son las autorizaciones de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. También muy importante. También pero bueno, ya ha pasado casi todas las... Ha ido pasando. No, por eso digo, lo que pasó hoy día con la Fiscalía Nacional Económica era bien importante. Súper relevante. Que se lograra. Conexión Tele 13. Bueno, y vamos con las reacciones por el informe de finanzas públicas. Tú ya nos estabas adelantando un poco, Paula, al respecto. Tras la publicación del informe de finanzas públicas del primer trimestre, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, afirmó que le llama la atención que el gobierno mantuviera la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto en 2,5% para este año en un contexto de tensiones comerciales globales. ¿Qué más dijo la líder gremial? La Confederación de la Producción y del Comercio argumentó que la decisión de conservar la estimación para la actividad podría traducirse en ingresos fiscales aún menores a los esperados. La timonel de la CPC lamentó que una vez más se haya postergado la meta de balance estructural, estableciéndose en 1,6% del PIB para 2025. Por su parte, en conversación con Mesa Central, el precandidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, defendió a la directora de presupuestos, Javiera Martínez, del traspié que tuvo en el Congreso al presentar el informe. El diputado indicó que confía 100% en la DIPRES, más allá de que puedan tener el margen de error mínimo que cometen los seres humanos, en sus palabras.
Bueno, Este sí es tu hay, tema, Paula, no, tú has hay estado harto ruido. siguiéndolo. Hay harto ruido al respecto, pero te quiero decir, Coneja, que por la forma y también el fondo de lo que ocurrió ayer en esta comisión especial, en que el gobierno, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto entregan su informe de finanzas públicas. Son 4 al año. Esta es como una especie de IPOM que entrega el Banco Central, pero desde De el propio Hacienda, gobierno, claro. Buena definición, buena manera de explicarlo. Sí, sí, que en el fondo era muy importante además porque hubo mucha discusión el año pasado respecto de gastos e ingresos y en algún momento incluso se firmó como una especie de protocolo de que el informe de ahora, de abril, era muy importante para saber si la economía estaba funcionando bien y si que estaban alineados los gastos con los ingresos. Entonces había mucha expectación de este informe. Y lo que ocurre ayer es que efectivamente se genera mucho enredo, mucha confusión, mucha sospecha, por esto que te cuento, que cuando van a empezar a discutir el tema económico, resulta que lo que estaba proyectado por parte del ministro Marcel y la directora de presupuesto Javier Martínez era distinto en los números, y eso es lo más complejo. Claro, no era solo que en la presentación había una anterior que no estaba suficientemente actualizada, sino que los números cambiaban mucho No entre una y calzaban, otra. claro. Ya. Entonces se generó mucha sospecha de, a ver, estos son números y cifras verdaderas, aquí alguien está blufeando. Y es complicado porque estamos en un tiempo de estrechez fiscal muy complejo también en Chile. Y sucede cuando además las proyecciones económicas que hacen los organismos internacionales como el Banco Mundial o el FMI son bastante, Claro, bastante el más FMI presentó conservadoras. como su informe de perspectivas económicas esta semana y para Chile rebajó la proyección de crecimiento para este año de 2,5 o en el rango entre 2 y 2,5 a 2%. 2%, claro, que es muy distinta a la proyección en la cual insiste Mario Marcel. Él dice, no, yo aseguro que vamos a seguir creciendo al 2,5%. Pero hace un alcance el ministro Marcel porque dice que las cosas en este momento están sumamente líquidas. Y pone como ejemplo, o uno también puede usar como ejemplo, lo que ha pasado estos días, por ejemplo, entre que en la mañana Donald Trump tiene fijadas las tarifas a China en 145% y en la tarde se desdice y dice estamos felices de negociar y de rebajar esas tarifas, lo que produce inmediatamente un efecto como inmediato en los mercados, que las bolsas estaban bajando, suben. Entonces, lo que dice el ministro Marcel es, todavía está muy líquido el escenario como para actualizar las proyecciones en ese sentido. No es que no nos damos cuenta de que estamos en medio de una batalla comercial que está cambiando como el orden económico mundial, pero vamos a hacer esa actualización como posteriormente, cuando tengamos un poco más de claridad para ver qué efecto está teniendo. Eso es un poco lo que explicó ayer el ministro. Ahora, el ministro siempre es más optimista que la mayor parte de los analistas y economistas. Y a veces ha tenido razón. Otras veces Yo te no. diría que la mayor parte de las veces tiene razón, pero ha tenido sus caídas. Y lo que además se hizo evidente ayer, Coneja, es que tenemos un problema de estrés fiscal Claro, muy sí, eso importante. también es la otra O sea, parte. él está diciendo, no vamos a poder llegar. Ya en 2024, a finales del año pasado, se transparentó que no se iba a poder cumplir con lo prometido en términos fiscales. ¿Te acuerdas tú que hubo una diferencia muy Sí, importante? claro. De varios puntos del PIB. Y ahora también se dice, no vamos a poder cumplir esa meta y tengo que extender Lo el posponemos periodo para 2026. exactamente para poder cumplir eso. Entonces, eso te abre un manto de dudas No. súper Y importante. además deja otra pregunta, que es, no vamos a poder cumplir la regla para este año, la posponemos para 2026, pero además los cálculos están hechos sobre una serie de recortes, como para poder reducir el gasto fiscal, se proponen una serie de recortes, como cerca de 2.000 millones, pero parte de esos recortes, una buena parte, un poquito menos de la mitad, está asociado a una serie de proyectos de ley que bueno, que no hay que dependen, aprobarlo, que hay que hay que aprobarlo. aprobarlos en un congreso, además en un año de elecciones. Se supone, eso es lo que planteaba, por ejemplo, hoy día el diputado Winter, que si están poniendo esos proyectos como en la mesa, como parte de los recortes, es porque creen que esos proyectos se van a aprobar, pero en un congreso, en un año de elecciones, si este congreso siempre ha sido difícil hacer como proyecciones, imagínate en un año en que van a estar todos los parlamentarios en sus propias reelecciones también, no solamente en las elecciones presidenciales. Es muy curioso haber puesto reducciones o ahorros
Asociado a proyectos. Enmarcados en proyectos que no se han aprobado, Coneja. El diputado Winter sí decía más temprano en entrevista con Iván Valenzuela en Mesa Central que, claro, estaban asociados a proyectos que estaban a puertas de salir. Oye, hemos visto proyectos que están ahí a la puerta del horno, y que no se aprueban. Y además es como bien inaudito. Yo no había visto antes el que los ahorros estén asociados a tratativas, digamos, a iniciativas que están en proyecto. Todo esto está generando tanto ruido. Mañana les voy a dar más detalles en el rato. Excelente.